Continuamos, el tema de esta noche son las oportunidades que tienen nuestros jóvenes profesionales. Y hablábamos justamente de la importancia también de que un joven vaya incursionando en la política, al menos que nuestro sistema político también tenga la presencia de los jóvenes. Rodrigo, usted como politólogo, ¿cuáles son las oportunidades que tienen los jóvenes en la política actualmente en nuestro país? Bueno, hay varias formas de ver eso. O sea, cuando hablamos de oportunidades de participación política, lo más obvio es la participación adentro de un partido político. Obviamente mucho se ha hablado de las pocas oportunidades para jóvenes adentro de los partidos políticos y de parte de los partidos políticos mucho se habla de relevo generacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto primero se da ese relevo generacional? Yo sintiera que bien poco, ¿verdad? A veces es bien maquillado. Nada más, es marketing de los partidos políticos. Hay ciertas personas y se empieza a ver cómo ciertas personas van entrando y van quebrando barreras, pero muy a mérito propio, siento yo. Y sí, para lo general de la juventud es bien difícil llegar a una posición en un partido político donde uno no solo va a apoyar a alguien o no solo va a hacer presencia, sino que de verdad puede tener la oportunidad de dar a conocer sus ideas e impulsarlas, ¿verdad? Entonces, hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, en abrir los partidos políticos, en abrir esas dirigencias, en abrir las oportunidades, no solo para incluir a jóvenes para que ahí estén, sino que para que esas nuevas ideas de verdad permeen adentro del pensamiento y las decisiones de los partidos políticos. Pero más allá de los partidos políticos, hay otras formas de participar en política. O sea, mucho de lo que uno hace en su día a día puede ser considerado política. Desde la participación en todo tipo de organizaciones, sean organizaciones de reformistas, de política, de obra social, religiosas, todo ese tipo de participación en organizaciones que pueden fungir influencia en la sociedad, ya es hacer política. No necesitamos estar en un partido político. No necesariamente, no creo. O sea, tener esa inquietud de participar es muy importante y sí, el partido político es una oportunidad de hacerlo, pero el fungir influencia en la sociedad con propósito de cambiar las cosas hacia mejor, ya es hacer política. Y eso se puede hacer desde todo tipo de organizaciones y también se puede hacer desde como individuo. O sea, uno como individuo puede buscar influir a aquella gente a su alrededor en un aspecto positivo. Uno puede tratar de influenciar a la gente a que viva una vida de una mejor forma, que cambien el tipo de decisiones que hacen, que cambien los tipos de comportamientos que hacen. Y eso como individuo se acumula en la sociedad. O sea, nos tenemos que acordar que la sociedad no es más que los individuos que la componen. Y cuando esa suma de individuos empiezan a cambiar sus comportamientos, puede tener mucho más impacto de lo que se pueda decidir en una asamblea legislativa o hasta en un ejecutivo. Entonces, impulsar un cambio en comportamiento en los individuos, en la sociedad, ya es una forma de hacer política. Entonces, para hacer política, para generar cambios, uno tiene que empezar por llevar su vida acorde a lo que uno busca de la sociedad, influir a aquellos en su alrededor para que cambien en ese aspecto. Y de ahí sí ya va el siguiente paso de lograr eso a través de un grupo, a través de una organización, a través de toda aquella gente que te rodea, para que esos cambios cada vez lleven un mayor impacto en la sociedad. Yo creo que la política de abajo para arriba es mucho más fuerte que la política de arriba para abajo. Entonces, sí, es muy importante que tenga esa perspectiva el joven y que esté dispuesto a empujar eso, a influir de esa forma, a convencer a aquellos a su alrededor que tengan esa perspectiva también y que busquen vivir su vida con el propósito de influenciar, de generar cambios y de llevar una mejor vida en sociedad. Germán, ¿qué papel tendría que tener o ir buscando de alguna forma permear un licenciado en ciencias jurídicas en la política? Mire, yo una de las razones por las cuales estudié Derecho es por lo multidisciplinaria que puede ser esta carrera. Uno se puede dedicar siendo un in-house counsel, trabajando para una empresa, puede dedicarse trabajando independiente, puede dedicarse solo a litigio, puede dedicarse a ser asesor y puede también dedicarse en el área de la política. Un abogado en un área política creo que es de gran importancia. Solo pongámonos a ver cuál es la estructura actual del Estado, ¿verdad? Tenemos 3 órganos, de los cuales los 3 órganos tienen una gran relación con las áreas legal. Por ejemplo, el órgano legislativo produce leyes. Es increíble, realmente increíble, en mi opinión, que no sea un requisito para los diputados contar con algún grado o educación al respecto de las leyes, sobre la producción de las leyes. Estos son cosas elementales. Hay algunos diputados que no vale la pena decir nombres, pero que no tienen preparación académica alguna y mucho menos tienen preparación sobre el derecho. No digo que para ser diputado tienen que ser abogado,
Es importante que sea un órgano multidisciplinario también, con economistas, politólogos, abogados, pero sí tienen que tener todos una formación jurídica al respecto para entender sus efectos de las decisiones. Tenemos el órgano judicial, que es predominante, que sea compuesto por abogados. Sin embargo, hay mucho empleado judicial que no es abogado. ¿Y qué es lo que debe optar por estas personas? Yo no digo que hay que destituirlos, porque no podemos dejar a unas personas sin su sustento diario, son familias al final, y tenemos que reconocer que el componente central del Estado al final es el ser humano y hay que respetarlos y buscar dignificar. Lo que sí se puede establecer o lograr es buscar que estas personas que tienen mucha experiencia y muchos conocimientos terminen sus carreras de abogados, que se licencien. Hay muchas universidades muy buenas, que pueden optar o incluso hacer unas campañas al respecto para que estas personas terminen su grado de licenciatura. Usualmente son personas que van como cuarto, quinto año de derecho y que pueden terminar, que parece ser una opción y una opción más conciliadora al final y que todos ganamos como país. No, porque si llegamos a quitar 3.000 personas en el órgano judicial, este país se vuelve un caos y uno puede ver en los periódicos cuando han habido huelgas en el órgano judicial. Entonces yo no creo que sea una opción quitarlos, sino más bien prepararlos. Creo que hay, por ejemplo, hay universidades con facultades de derecho lo suficientemente amplias para poder recibirlos y accesibles para la población. En cuanto al órgano ejecutivo, por supuesto que existe la posibilidad de incluirse como un abogado dentro del órgano judicial, del órgano ejecutivo, perdón. Existen diferentes secretarías y ministerios al respecto, y la secretaría principal, el abogado del presidente, la secretaría jurídica, que ve todos los decretos ejecutivos, los reglamentos, todas las leyes que tiene que aprobar o vetar un presidente, de tal manera que el rol de un abogado en política siempre puede ser fundamental, siempre han sido piezas claves dentro de una sociedad, que ahora bien es una profesión que ha venido a ser desprestigiada, pero hay quienes nos interesa elevarla de nuevo, y hay quienes lo vamos a elevar de nuevo, y para eso se necesita tener abogados profesionales dentro de... No se necesita esto que dicen hay que cerrar las facultades de derecho, que hay muchos abogados. Mentira. Lo que se necesita es cambiar la perspectiva y cambiar la cultura, que el mejor argumento no va a ser de quien conoce al juez, sino el mejor argumento va a ser del argumento mejor preparado, el más desarrollado, el más elaborado, el que tiene más fundamentación. Y cuando cambiemos esa cultura, volvamos a hacer ese clic, y que viene esto de la mano, esta idea viene de la mano también con la preparación académica o terminar la preparación académica del resto de empleados del órgano judicial. Todo es como un círculo al final, para ir sacando a un lado todos estos problemas que tenemos, ¿verdad? Pero creo que un abogado en política es una pieza fundamental, esencial y vital para la sociedad al final. Leonor, usted como asesora política, ¿qué frutos podría dar en positivo el sistema político de nuestro país al tener los jóvenes más oportunidad, ¿verdad? Ya que tenemos pues mente fresca, ímpetu tal vez? Algunas personas decían, yo escuchaba, tienen limpia la mente, ¿verdad? No tienen compromisos todavía ni están pensando en intereses debajo de la mesa, sino más bien en un optimismo. ¿Qué frutos como asesora política, qué frutos podría tener en positivo, ¿verdad?, en nuestro país al incluir más jóvenes? Bueno, en el primer nivel, como lo mencionaba Rodrigo, que es la forma más básica y que a mí me gustaría que toda la sociedad, en especial los jóvenes, se involucraran en política, en la forma como ciudadanos. Lo vimos el año pasado, en los últimos años en el país hemos visto un cambio de la sociedad civil. Es una sociedad civil mucho más activa, mucho más organizada, con grupos de diferentes ideologías o diferentes corrientes, pero que han hallado puntos en los que convergen. Y el año pasado se vio una actividad muy grande en el ámbito civil, en la política. Y esa gran parte de ese movimiento tuvo el impulso de los jóvenes. De hecho, fueron ellos los que pusieron la bola a girar y de repente se unieron muchísimas organizaciones con mayor trayectoria. Entonces, para mí ese es el primer plan. El joven tiene un deseo casi que natural de hacer las cosas diferentes. El joven ha visto lo que no está bien y lo quiere hacer de otra manera. Y eso no significa que las generaciones mayores no quieran hacer las cosas bien. Puede que lo quieran, pero esa visión fresca, estas ideas nuevas, mucho de la preparación,
los jóvenes tienen acceso, por ejemplo, a muchas más carreras, a mucha más información, la conexión que tienen con el mundo, con los medios, con ver otros países en los que hay ciertas cosas que se hacen bien. Ese es un aporte para mí que el joven lo tiene casi inherente en sí mismo. O sea, esa curiosidad lo ha llevado a explorar muchas más opciones y esas más opciones se pueden volver propuestas que el joven también tiene mayor... dicen que podría llamarse que es impulsivo, pero eso es entusiasta en motivarlas. Eso creo que es el aporte inicial que el joven lo trae casi que en la definición de joven. Sí, la sinergia también que se obtiene de un adulto, ¿verdad? Con experiencia y todo el optimismo o ese impulso del joven también es importante. Y a ver, Diego, ¿qué podría o cuál sería su punto de vista de lo que podría hacer o tomar en cuenta el gobierno de nuestro país, ¿verdad? O los gobernantes en general, no solo el gobierno central, sino los gobernantes en general, para darles las oportunidades que los jóvenes buscan, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues un ganar-ganar en mejorar todo el sistema, no solo político, sino económico de seguridad en nuestro país. Pues bueno, yo hace poco justo escribí en un blog para jóvenes que yo soy un político frustrado, por así decirlo. Yo desde pequeño siempre he querido estudiar política o he querido estar en un partido político y admiro a la gente que lo hace, ¿verdad? Entonces yo en ese artículo proponía lo siguiente: el gobierno en realidad lo que tiene que buscar a la gente buena, tiene que hacer que los jóvenes buenos vengan y se acerquen al gobierno, pero para ello necesitan los incentivos adecuados. Entonces yo ponía el ejemplo de Singapur. Singapur muchos lo consideran que tiene el sistema gubernamental más eficiente del mundo. Incluso ya la gente prefiere que las empresas las maneje el gobierno y no la empresa privada. ¿Cómo han logrado esto? Pues por medio de la educación, que es parte del tema que hemos estado viendo ahora. Ahí lo que hacen es que tienen un sistema meritocrático muy fuerte. Educativamente ellos están muy por encima de nosotros comparado a las potencias mundiales, ¿verdad? Y lo que han hecho es que a los mejores estudiantes, ellos tienen un programa de becas para las mejores universidades del mundo. Los envían a las mejores universidades del mundo y luego, cuando vienen de regreso, en el gobierno tienen los mejores salarios. Entonces allá todos aspiran a estar en el gobierno. O sea, la gente que incluso no tiene esa vocación inicial de estar en el gobierno, quiere estar ahí. Y buscando su propio beneficio, busca el beneficio del país, porque el gobierno se encarga de tener a las mejores personas. Entonces, para mí es un sistema, hay que alinear incentivos, iniciando por la educación. Formar a la gente que realmente queremos que esté gobernando nuestro país, a la gente que puede tomar las mejores decisiones, que la gente más capaz sea la que pueda tomar esas mejores decisiones, ¿verdad? Y que tengan esa puerta para el gobierno. Hoy por hoy es un poco complicado, porque uno tiene por un lado las ofertas de la empresa privada, que son muy superiores a las ofertas que uno puede obtener en una pasantía gubernamental, o que puede obtener en una ONG. Entonces, ¿qué está haciéndola? Pues somos personas, ¿verdad? Somos seres económicos que buscamos una mayor utilidad a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, uno llega y se pone en un punto en que quiere tener una familia y quiere que su familia viva bien, ¿verdad? Entonces, tiene que escoger o seguir su sueño o velar por su familia. Entonces, es una disyuntiva bien complicada. Interesante el ejemplo que usted pone de Singapur y eso de buscar las personas buenas. Realmente eso además sería lo justo, ¿verdad? Que después del esfuerzo de educarse, y es increíble cómo empezamos con la educación y seguimos con educación y todo va terminando en educación. ¿Cómo podría empezar justamente nuestro país si hubiera voluntad de nuestros gobernantes y tener un modelo similar al de Singapur, de manera que haya un reclutamiento o que los que estén justamente realizando el trabajo en el gobierno o en todos los ámbitos de gobernantes de nuestro país sean jóvenes y sean personas buenas, no solamente jóvenes, sino más bien buenas? ¿Cómo pudiéramos empezar? ¿Cuál sería el primer paso desde el punto de vista